director y cofundador de Poliarquía Consultores. Es el reconocido analista política y de opinión pública con una sólida formación sociológica, política y de análisis de encuesta. Quiere que resuma todo el currículum, así que es columnista semanal del diario La Nación y colaborador del periódico El Estadista. Ha publicado numerosos trabajos y artículos en revistas nacionales y extranjeras y participando en libros colectivos sobre temas de su especialidad. Así que el tema es Desafío de la Política para el 2019. Lo escuchamos, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Vamos a poner la presentación. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a los amigos de la Unión Industrial de Entre Ríos. Creo que es la segunda vez que vengo a esta reunión, a esta jornada. Estoy muy contento de estar en Entre Ríos, muy contento de ver este ámbito y este centro de convenciones que creo que en Paraná lo necesitaba, porque la vez anterior que yo estuve estábamos en un salón bastante estrecho del Hotel Mayorazgo, pero ahora estamos mucho más cómodos. Bueno, a mí me toca dar esta charla en un momento particularmente difícil de la Argentina. Ustedes saben, los más jóvenes lo empiezan a experimentar, los que tenemos más edad lo hemos experimentado más veces. La Argentina, más o menos cada 10 o 12 años, tiene una crisis de las características de la crisis actual, que tiene sobre todo un síntoma, que es la inflación y sobre todo el encarecimiento del dólar, porque en el fondo de estas crisis recurrentes de la Argentina está la insuficiencia de financiamiento en dólares, porque la Argentina es un país dependiente, y cuando entonces nos encontramos con estas crisis, las devaluaciones, las corridas cambiarias, las altas inflaciones, la recesión, son todos fenómenos de un menú que algunos, como yo digo, los vivimos más veces y otros, los más jóvenes, menos veces, pero que ya van con su experiencia recibiendo esta forma traumática que tiene la Argentina de resolver sus problemas que no son de fondo, sino son de coyuntura. Yo quiero ser muy preciso en mi charla, por eso la traje preparada. Ahí está la charla. Bueno, muy bien. Aquí lo que yo voy a exponer, primero es un cuadro de situación, una pequeña síntesis de cómo yo veo este momento. Vamos a hablar de cómo pasamos del optimismo a la crisis, como yo digo, en apenas 4 meses. Vamos a ver a través de sondeos de opinión. Mi empresa hace una encuesta mensual nacional desde hace 15 años más o menos, así que tenemos muchos datos acumulados. Vamos a ver la percepción social de la crisis y sobre todo un tema muy importante que son las expectativas. Yo después voy a tratar de dar una pequeña explicación de cómo las expectativas de los argentinos jugaron un papel muy importante en los primeros 2 años y pico de gobierno de Cambiemos y de alguna manera sostuvieron la popularidad del presidente Macri y de su equipo. Vamos a ver un poco cómo está ahora el gobierno evaluado por la sociedad y los principales dirigentes y después vamos a hacer un pequeño análisis de los escenarios políticos y electorales para el año que viene sin ponerle cifras, porque no conviene confiar en las estimaciones electorales con números a más de un año de las elecciones. Había un colega mío que decía que los encuestadores le preguntan a la gente qué quiere comer cuando la gente no tiene hambre. O sea, la decisión de voto es una decisión que se produce en la cercanía del comicio. Es el momento que la gente piensa que tiene una opción. 14 meses antes, preguntar sobre elecciones es un experimento un poquito abstracto. Entonces yo voy a evitar darles cifras a ustedes
pero sí, como les voy a dar cifras de expectativas y de imagen de dirigentes, etcétera, sí vamos a tratar de hablar de las probabilidades que asignamos a cada uno de los escenarios que yo voy a presentar. Pero, como no me quiero quedar en la coyuntura, le agregué un quinto punto de mi conclusión que dice otra vez lo urgente tapa lo importante. Porque, a ver, si la Argentina tiene crisis recurrentes, y como yo digo, esas crisis tienen más o menos las mismas características, y si Argentina cada tantos años tropieza una vez con la misma piedra, entonces quiere decir que los problemas de fondo no están resueltos. Y otra vez, lo urgente absorbe y posterga lo que es importante. Yo no voy a decir algo yo importante, pero voy a tratar de señalar en la última parte de mi charla 2 o 3 cuestiones que creo que tienen que formar parte de una agenda de temas que la clase dirigente argentina tiene que discutir, porque si no la discute, ese tropezar en la misma piedra va a continuar y van a pasar las generaciones de argentinos para contarse siempre las mismas historias. Decíamos con los amigos de la Unión Industrial recién que si hay una palabra para definir a los productores argentinos, lo sean en el comercio, en la industria o en el sector agropecuario, es la palabra resiliencia. Ustedes son unos resilientes, ustedes avanzan, tropiezan, se caen, comen el polvo y vuelven a recuperarse y vuelven a crecer. Lo que pasa que la resiliencia habla de la gente que sobrevive a las malas condiciones. Uno podría pensar que los argentinos deberíamos dejar de ser resilientes y iniciar un camino de progreso, que no sea un camino espectacular, porque eso también nos pasa a los argentinos, vamos así, después caemos. Un camino de progreso no muy pronunciado, pero constante. Pero para que eso ocurra, tenemos que discutir los temas de fondo y no dejarnos distraer. Estamos en un momento muy particular donde es fácil confundirse. Hace 3 días que no sube el dólar, es más, ha bajado. Y en algunos ámbitos del poder político y del gobierno pasaron del alivio de los 2 primeros días al descorche de botella del tercer día, y esa es la euforia por la economía financiera. Pero hoy la economía financiera está ahorcando, ahogando a la economía de ustedes, a mía también, que es la economía real del país. Entonces, otra vez, lo urgente lo confundimos con lo importante. Los éxitos financieros no nos dejan ver o no le dejan ver al gobierno los estragos y los sufrimientos de la economía real. Yo tengo un grupo de economistas que me asesoran, con lo cual les hablo, y hoy hablé con uno de ellos que me dijo: Eduardo, no te confundas, consiguieron $1.000 millones porque volvió la especulación y la bicicleta financiera. Pongo las tasas de interés altísimas en pesos, atraigo capitales, cambian los dólares por pesos, se quedan un tiempo, vuelven a hacer el cambio y se lo llevan. Entonces, vuelvo, ¿no es cierto? No solamente voy a dar números, sino que quiero ver si podemos pensar algunos temas. Bueno, empiezo con la cuestión de la crisis inesperada, provocada por 2 cuestiones, porque acá hay que marcar 2 cosas que se han superpuesto en la actualidad argentina. Una es la crisis cambiaria o la carrera cambiaria que empieza en abril con el salto del dólar, etcétera, pero confluye y se cruza con una mega causa de corrupción que es la que se llama la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos y lo que se está descubriendo en Argentina en términos de corrupción creo que es un hecho inédito. Leí hace 2 días que el gobernador de acá enfrente, Lifschitz, recomendó la lectura del libro de Alconada Mon que se llama La raíz de todos los males. Yo lo empecé a leer ayer en el avión y venía y anoche terminé como a las 2 de la mañana y no lo podía largar, llegué a la página 80. Es tremendo lo que este periodista, que por cierto no pertenece al Partido Obrero,
sino que escribe en el diario que yo escribo, más bien de centro. Bueno, lo que Alconada Amón dice de la dimensión de la corrupción en la Argentina, creo que lo tenemos que tener en cuenta. Por eso, el cruce de la causa de corrupción más la crisis cambiaria tiene un final imprevisible. Y acá sí diría que si la crisis cambiaria reproduce los viejos problemas de la Argentina, la causa de corrupción expone esa indecencia que también acompañó, pero solo que secretamente, la sucesión de crisis argentinas. Bueno, el segundo punto es que estas crisis generaron un cambio de expectativas muy fuerte. Digamos que los 2 primeros años y pico de gobierno se mantuvieron relativamente constantes las expectativas y, sobre todo, una cosa muy importante que yo quisiera que ustedes pudieran retener. Los análisis que nosotros hacemos arrojaron esta conclusión. En 2015 se votó a Cambiemos más por razones políticas que económicas. Cuando uno ve la bibliografía sobre razones de voto, hay como 2 grandes escuelas o 2 grandes causales. Uno es el voto económico, que es el más frecuente. El otro es el voto por razones políticas. El voto por razones económicas es muy fácil de explicar, ¿no es cierto? Me va bien materialmente, voto al gobierno bajo el cual yo mejoré mis condiciones, me va mal, no lo voto. Pero hay el voto por razones políticas. ¿Cuáles son los componentes del voto por razones políticas? Al menos tres cuestiones. Primera cuestión, tengo confianza en el dirigente al que voy a votar. Segunda cuestión, tengo expectativas positivas puestas en el futuro. Tercera cuestión, aborrezco a la oposición, al gobierno anterior, etc. El 51% de argentinos que votó a Macri en el 2015 se basó al menos en 3 de estas premisas. Confiaba en Macri, no la quería Cristina y se daba cuenta de alguna manera que la situación del país no era buena, pero en un año iba a mejorar. Este tema es clave y yo después voy a mostrar cómo nosotros lo analizamos. Bueno, estas expectativas positivas se han desplomado, junto con la imagen de gobierno. Pero como dije, y yo ya lo dije, lo voy a decir rápido, dejan ver, yo suelo polemizar con lo que escribo, que dijo, esto es un populismo con buenos modales. O sea, había razones para el optimismo, razones para el pesimismo y en el medio nuestra tan conocida grieta. Bueno, y acá hice un dibujito, ¿no es cierto?, de cómo las cosas en la Argentina rápidamente se transformaron. Acá estaba Macri festejando su triunfo de 2017 y acá se cruzó con la corrupción y el dólar, el cisne negro, y esta que es mi imagen de la fragilidad de la política y la economía argentina, ¿no es cierto? Parecía que veníamos bien hasta que ocurrió esto. Este es Macri el día que anunció vamos al Fondo Monetario y este es el símbolo, algo que apareció bastante en los primeros comentarios de la crisis, que es que la corrida cambiaria y todo lo que vino después desnudó, apareció la metáfora, los momentos críticos, tanto de la vida personal como social y política, habilitan las metáforas. Entonces el presidente dice, soy un piloto de tormenta, enfrento adversidades. Y otros análisis eran, este gobierno o este presidente es como un nadador, ¿no es cierto?, que de pronto emerge del mar, sale, está desnudo. Y aparece el famoso cuento de Andersen, un cuentista danés del siglo XIX, que es el rey desnudo. Eran unos falsos sastres que convencen al rey de que tienen una tela muy especial, ¿no es cierto?, que nadie va a ver, pero que lo van a vestir. Bueno, esconden las telas y lo mandan así, si el rey está desnudo, ¿no? Esta sensación de desnudez y de fragilidad es lo que la crisis dejó ver. Y entonces cambió el escenario.
yo digo, de la probable reelección, es decir, creemos que la oposición es débil, creemos que la sociedad nos hace el aguante, confiamos en las expectativas positivas, atravesamos la crisis cambiaria y pasamos a un tema tan recurrente y temido que es la gobernabilidad. Si uno consulta los textos de los organismos internacionales como el Banco Mundial, ellos hablan de dos términos, gobernabilidad y gobernanza, que en general tienen que ver con la calidad de la gestión de los gobiernos. Pero los argentinos, cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de que no haya un nivel de conflictividad social tal que el presidente se tenga que ir en un helicóptero. Este es el tema. Entonces, el gobierno pasa de esa confianza en la reelección y la perdurabilidad y continuidad de su proyecto político a la gobernabilidad. Y puede ser, entonces, que haya cierta razón en ese alivio y hasta en esa alegría por haber parado el aumento del dólar, porque el aumento constante del dólar es un factor que podría eventualmente llevar a la ingobernabilidad de la Argentina. Pero fíjense ustedes en los límites en que la política y la economía argentina se están desarrollando, transcurriendo. Y este es un tema que para mí es muy importante, que yo llamo el dilema de Macri. De este lado puse dos figuritas que tienen que ver con los mercados, con el ajuste, con la racionalidad de la economía, con la planilla Excel, que los números cierren. Pero del otro lado puse alguien que tiene que tener visión y puse acá a la sociedad. ¿Saben que la sociedad es caracterizada por los proyectos políticos de distinta manera? La sociedad de PRO se llama la gente. La sociedad del peronismo se llama el pueblo. La sociedad de los radicales y los socialistas se llaman los ciudadanos. Pero sea el pueblo, sean los ciudadanos o sea la gente, el presidente tiene que poder hacer una síntesis entre hablarle a los mercados y hablarle a la sociedad. Si solo le habla a los mercados, es posible que los mercados dejen de castigarlo y de maltratarlo. Ahora, si no le habla a la sociedad, entonces es posible que venga también un viejo conocido de la política argentina que se llama el voto castigo. Y después voy a desarrollar un párrafo sobre qué significa el voto castigo. Así que yo lo veo ahí dubitando al presidente, ¿no es cierto? ¿Los mercados o la sociedad? Cuando empezó la crisis, en ese discurso spot donde él anunció una mañana una de las medidas, bueno, claramente le habla a los mercados. Y le habla a los mercados con una tecnología casi posmoderna por las redes, ¿no es cierto?, con frases muy cortitas. Bueno, ese es otro síntoma de esta Argentina bipolar. Una presidenta que hacía de la cadena una barricada y que castigaba a los cansados oídos de los argentinos toda la semana, a veces 2 veces por semana, a un presidente minimalista que por Instagram una mañana en 1 minuto y medio da un mensaje, ¿no es cierto?, que la gente dice, ¿y esto qué es? Que queda con gusto a poco. Bueno, ahí está el presidente en mi exposición meditando. ¿Qué va a hacer? Ahora vamos a la percepción de la crisis y de las expectativas. Vamos a ver un poco de gráficos. Ahora, igual, antes quiero repasar datos generales de opinión pública. Nuestra muestra nacional mensual de 1.200 casos en 40 ciudades de la Argentina. Antes de la crisis, aprobación del gobierno 50%, ahora 34%. Imagen positiva del gobierno, que es la gestión, 34%, ahora 21%. Imagen positiva de Macri, 39%, ahora 27%. Expectativas optimistas sobre el futuro, 45%, ahora 35%. Percepción positiva de la situación actual del país, 25%, ahora 8%. Es interesante ver la brecha antes y después, a ver, se nos fue, ver la brecha antes y después de cómo creo que está el país y cómo va a estar de aquí a un año. Acá 25, acá 45, acá 8 y acá 35.
Cambian los números, pero sigue habiendo un conjunto de personas, en este caso el 35%, que todavía tiene expectativas futuras positivas. Y esto es muy importante para la suerte política del gobierno de acá a las elecciones. Bueno, estos datos son previsibles. Esto es lo que la gente dice sobre el aumento de tarifa, 82% en contra, sobre el Fondo Monetario, 67% en contra, el aumento del dólar, 77% en contra. Esto es lo que podemos imaginar. Y esta es la respuesta espontánea a la pregunta ¿cuál es el problema que más lo afecta? Economía, 65%, cuestiones sociales, 10%, inseguridad, 9%. En condiciones normales, cuando la economía está más o menos estabilizada, la inseguridad es el primer problema que le preocupa a la gente. Pero en estas condiciones, inseguridad pasó a tener 9% de menciones contra economía, 65%. ¿Qué englobamos en economía? Falta de trabajo, inflación, sueldos insuficientes, todo el paquete que ponemos en economía, que como ustedes ven es la preocupación más que mayoritaria de los argentinos. Y con esto no estoy diciendo ninguna novedad, sino que le estoy poniendo números a lo que indica la experiencia y el sentido común. Y este es un cuadro para detenerse un poquito. Acá, esto arranca en 2006. La primera CFK1 es el primer gobierno de Cristina, CFK2 el segundo gobierno de Cristina, MM el gobierno de Macri. Evaluación de la situación del país. La curva roja es la negativa. Observen ustedes que en el último mes el 63% dijo la situación del país es mala. Es el valor más alto de la serie desde 2006. ¿Está claro ahí? Es el valor más alto de la serie. Y el 8%, como vimos, ha dicho está bien, es el valor más bajo de la serie. Es decir, estamos en un momento crítico desde el punto de vista de cómo los argentinos están evaluando al país. Miren que pasamos crisis. Aquí está, fíjense ustedes qué interesante, acá está la crisis del campo, donde el 12% llegó a decir el país está mal y un poco más del 50%, dijo está bien y un poco más del 50% dijo está mal. Esta es la crisis del campo y esta es la crisis actual. En términos de evaluación, algo peor. Y acá está lo que yo les decía recién, vamos a ver, esto es la evaluación retrospectiva. El país en el último año mejoró, sigue igual o empeoró. El 77% nos ha dicho empeoró. Vean el tema del empeoramiento, cómo se dispara en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, a partir de fin del año pasado, ¿ah? Y cómo se desploma la percepción de que el país mejoró. Y esta es la evaluación retrospectiva. Esto es muy importante. Miren ustedes, la curva verde va declinando, pero tiene un pico, por ejemplo, en las elecciones del año pasado, donde el 54% dijo dentro de un año el país va a mejorar, se cae al 35%. ¿Ah? Bueno, y ahora viene la parte un poquito más divertida de mi presentación. Esta es una tipología de estados anímicos que yo la construyo a partir de los datos que estuvimos viendo. Primera cuestión, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos mal? Hemos dicotomizado las preguntas. Yo pregunto, ¿el país está bien? ¿El país está mal? Segunda cuestión, ¿cómo estaremos dentro de un año? ¿Estaremos mejor o estaremos peor? Eso me da 4 posibilidades para segmentar a la opinión pública. Primer grupo, que lo puse con pelotitas amarillas, gente que está contenta, porque esta gente en las encuestas dice, ahora estamos bien y dentro de un año vamos a estar mejor. Hay que ser optimista, por eso le puse estos son optimistas absolutos. Esta gente lo considera a Macri un ídolo, a lo mejor son su familia o son sus amigos, estamos bien y todavía vamos a estar mejor, 8%. Ahora vamos a ver al grupo que yo llamo de los optimistas realistas. Estos dicen, estamos mal, pero vamos a estar bien. Este sector es clave para el gobierno porque es la gente que
más allá de un apoyo a Macri, digamos, se basa en ver la situación negativa, pero proyectarla hacia el futuro positivo. Y luego tengo aquí a los pesimistas, que ahora son el 59%, que están divididos en dos subgrupos. Los refractarios al gobierno y los desilusionados. Muy importante. ¿Quiénes son que dicen los pesimistas? Estamos mal, vamos a estar peor. El 30% de ellos, ¿por qué es refractario al gobierno? Porque es la gente que está con Cristina y es la gente que piensa que Macri es un ajustador serial, que Macri es un rico, que Macri es un opresor y que Macri es el enemigo principal de Cristina y la quiere meter presa. Ese 30% nunca lo votó a Macri, nunca lo va a votar, la prefiere a Cristina. Digamos, está un poco fuera de las posibilidades del gobierno. El tema importante son los desilusionados. ¿Cómo es la dinámica entre estos segmentos? Ahora lo vamos a ver. La gente, esto llegó a tener el 20 y pico, casi el 30%. La gente de acá se va acá y después se va acá. Estos pertenecieron siempre a este grupo. Y acá tengo un grupo residual que son los que dicen, son muy difíciles, les pongo anómicos, dicen, ahora estamos bien, pero vamos a estar peor. Me los imagino como alguien que tiene una cueva y vende dólares, ¿no es cierto? Vendo dólares, pero yo estoy bien, pero las cosas van a estar peor. Bien. Ahora hay que pensar qué tipo de contrato tienen estos dos sectores que son muy importantes para el gobierno. Los optimistas absolutos se vinculan con Cambiemos y con Macri como yo me vinculo con mis hijos. Pueden hacer cualquier cosa mal, yo los quiero igual. Mis hijos van a una elección, yo los voto igual. Es un contrato de amor incondicional. Quedan pocos. Estos, sin embargo, hacen un tipo de contrato de contraprestación. Hacen el aguante al gobierno. Te aguanto porque simpatizo con vos. Te aguanto porque no quiero que vuelva Cristina. Te aguanto porque tengo mis negocios y temo que si el gobierno cambia, mi negocio se perjudique. Te aguanto. Ahora sí, te aguanto, pero me tenés que dar algo a cambio. Y estos desilusionados son los que creen que ya no hay posibilidad de que el gobierno los favorezca, ¿no es cierto?, o tenga una política que les facilite la vida. Muy bien. Vean cómo evolucionaron estos grupos. Los rojos son los pesimistas, miren los pesimistas, cayeron acá y ahora están acá. Estos son los optimistas absolutos, que llegaron a 30 y pico %, se desplomaron. Estos son los optimistas realistas. Bueno, esta es la conformación actual. Es crítico para el gobierno que se recuperen las expectativas, para que se recuperen los desilusionados de acá, pero sobre todo estos dos. Por cierto, el gobierno, en cualquier caso, hoy tiene el apoyo de 1/3 de los votantes. 1/3 de los votantes. Esa es la teoría del jefe de gabinete, Marcos Peña. Son 3/3. 1/3 lo tenemos nosotros, 1/3 lo tiene Cristina, otro 1/3 lo tiene el peronismo no cristinista. Vamos a ver después qué puede pasar con esto. Y acá la cuestión, ¿no es cierto? Entre los cabecitas amarillas, la imagen de Macri 94%, la positiva, la de Cristina 6%, ¿no es cierto? Entre los pesimistas, Cristina 46%, Macri 8%, y en el medio, Macri 50%, Cristina 13%. Son datos de color. Bueno, ahora vamos a ver, la evaluación del gobierno tiene lógica con lo que estamos viendo, ¿no es cierto? La evaluación del gobierno, la aprobación del gobierno se desploma en los últimos meses y llega a su nivel más bajo en esta serie, que es el 34%, o sea, ese tercio que el gobierno tiene, pero el 65%, 2/3 de la sociedad desaprueban al gobierno, 1/3 lo aprueba. Y esto es la aprobación presidencial desde 2007, estos son los dos gobiernos kirchneristas. Fíjense ustedes que Macri está en un nivel de desaprobación 5 puntos menor al peor momento de Cristina en la crisis del campo. Y llega a tener una imagen, digamos,
de aprobación en caída del 34%, la más baja es 26% en medio de la crisis del campo y la recesión de 2008. Este es el índice de confianza del gobierno, que se conforma con varias preguntas. Está en 1.94, el momento más bajo fue efectivamente en la crisis del campo, midió 1.04, esto varía entre 1 y 5 puntos. Bueno, esta es la imagen del presidente, la imagen personal. Miren ustedes, el presidente Macri tenía 57% de imagen positiva después de ganar las elecciones de medio término, tiene 27%. O sea, perdió 30 puntos de imagen en el curso de estos meses. Y su imagen negativa, que era más o menos del 22, 23%, trepa ahora al 55%. Este es el dramático cambio de expectativas y de evaluaciones que trajo la crisis. Y este es un cuadro importante para lo que eventualmente después ustedes me pregunten o yo conteste, que es la imagen de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, vean ustedes su imagen positiva durante todo el gobierno, ahora se desplomó del 64 al 40%, pero es 12 o 13 puntos mayor que la de Macri. Y su imagen negativa, que estaba en el orden del 18 o 19%, ahora se duplicó. Tiene 40% imagen positiva, 38% imagen negativa, 19% imagen regular. Pregunta, en el caso de que Macri no se pueda recuperar, ¿es una opción María Eugenia Vidal? No contestemos después de los avisos. Después lo vemos eso. Bien, esta es la imagen superpuesta positiva de Macri y de Vidal, y lo que ustedes ven es una caída de las dos figuras, ¿no es cierto? Solo que María Eugenia Vidal cae de una evaluación más alta, pero está evidentemente muy influida por la suerte de su jefe político, que es Macri, con lo cual yo empiezo a responder esa pregunta que suele ser muy repetida en estos días. Esta es la imagen de Cristina desde 2007 en adelante. Cristina llegó a tener una imagen positiva de 69 puntos y una imagen negativa de solo 14. Ahora tiene 50% imagen negativa, 32% imagen positiva y 18% de imagen regular. Esta es Cristina cuando gana con el 54% de los votos, acá. Luego tiene una caída. Esta es Cristina, esta es la imagen negativa de Cristina. Fíjense cómo Cristina revierte una caída tan profunda. La revierte desde finales de 2009 con la recuperación económica y después la combina a mediados de 2010 con la muerte de Néstor, que le da, como yo digo, el carisma de la viudez y llega a ganar con el 54% de los votos, pero llega a tener 69% imagen positiva. Ahora, ¿cómo será el nivel de deterioro de Macri? Que hoy Macri tiene 6 o 7 puntos más de imagen negativa que Cristina. Estas son las imágenes negativas del presidente y de la expresidenta. Esta es la imagen negativa de Macri, que hoy supera a la de Cristina. Fíjense ustedes que desde que empezó la crisis, las imágenes de las dos figuras políticas principales de este país se parecen y tienen una característica crucial, que es que el 50% del electorado los rechaza. Eso habla también de una especie de vaciamiento de la zona de prestigio y de poder de los políticos, que es una reacción característica de las situaciones que tienen que ver con crisis sociales o económicas. Esta es la evaluación... perdón, me volví para... Ahí está. Bueno, y ahora vamos a entrar, porque yo prefiero ir redondeando y después poder dialogar con ustedes. Vamos a ver un poco esta cuestión de los escenarios políticos y electorales para el año que viene. Yo seleccioné una cantidad de escenarios y quiero hacer un comentario de cada uno de ellos. Voy a empezar por este.
Este escenario dice, o es el escenario de la reelección del presidente, que tiene algunos factores, ¿no es cierto? El primer factor es que la economía debería, a partir de marzo-abril, recuperarse. Esto quiere decir que salgamos de la recesión, que hubiera menos inflación, que el dólar estuviera estabilizado, que si se perdieron puestos de trabajo se empezaran a recuperar. Que a la vez el peronismo permaneciera dividido y que Cristina Kirchner tuviera o mantuviera un nivel alto de deterioro de su popularidad. 3 factores, pero sobre todo 2 factores: que el peronismo siga dividido y que la economía se recupere. Eso es lo que Marcos Peña explica en las reuniones privadas y me ha explicado a mí también en una invitación que me hizo hace poco a tomar un café. ¿Cuál es la idea? 33% tenemos nosotros, 66% tiene el peronismo dividido. Pero como ellos tienen mucha confianza en hacer una campaña y tienen muchos recursos, si tengo 33% puedo llegar a 40% y entonces puedo ganar en la primera vuelta con 10% de diferencia respecto del segundo. Eso que yo considero excesivamente optimista es lo que piensa el gobierno en la persona del jefe de gabinete. Escenario, reelección del presidente. Debo decirles algo. Si tengo que atribuir probabilidades, creo que este argumento era mucho más sostenible hace 5 meses atrás que ahora. Y tengo que decir, en mi análisis, no es hoy el escenario con la mayor probabilidad. O en tal caso, es una probabilidad que está en conflicto con otros escenarios como los que voy a describir ahora. Segundo escenario, consagración de un sucesor de Macri. Bueno, Macri no puede ser, entonces, María Eugenia Vidal. Horacio Rodríguez Larreta, pero más María Eugenia Vidal. ¿Qué tendría que ocurrir? Que cambiara la tendencia que vimos, que de pronto cayera Macri, pero María Eugenia Vidal contradictoriamente se recuperara. Es lo que es difícil que suceda según la experiencia de observar sucesos históricos aquí en otros países. En general, cuando el jefe político se desploma, con él más o menos se desploman sus principales espadas. Aquí hay un caso, que fue el caso de Eduardo Angelós. En el derrumbe del gobierno de Alfonsín, era el candidato a la sucesión, un muy buen candidato Eduardo Angelós, que sin embargo nada pudo hacer frente al desprestigio de ese gobierno. ¿Por qué? Porque la única forma de tomar ventaja de un líder en decadencia, si este fuera el caso de Macri, no lo sabemos, es negarlo, es cuestionarlo, es desbancarlo. Eso no lo hace, no lo hizo Angelós en aquel momento, menos lo va a hacer María Eugenia Vidal. Con lo cual, yo creo que la cuestión del gobierno el año que viene es que se recupere Macri y que él, que es el jefe político del proyecto Cambiemos, dé la batalla, no María Eugenia Vidal. Tercera, retorno del peronismo al gobierno. Suponemos que no hay recuperación de la economía o apenas un repunte y suponemos que va a haber voto castigo. ¿Por qué dejé el voto castigo para hacer un comentario? Porque es algo del sentido común, no de la politología. ¿Qué vemos nosotros haciendo investigaciones de opinión pública, estudios cualitativos y cuantitativos? Voy a decir algo que no necesito hacer investigaciones, pero como nosotros las hacemos con recaudos estadísticos, puedo decir esto es más o menos el estado de la sociedad. La gente está enojada con el gobierno, está desilusionada, está resentida y el resentimiento y el enojo yo lo ligo con un sentimiento que a veces no se usa tanto para la política cuanto para comentar las relaciones sentimentales. El sentimiento es de despecho. Y el despechado, que es un enojado por razones profundas, es el que da el voto castigo. Y el problema del voto castigo en la democracia es que es un voto que no se da por las cualidades de un candidato, sino para castigar y perjudicar a otro que me despechó. Entonces,
puede llegar un momento, no digo en esta elección, pero si la gente está muy enojada con una figura a la que va a castigar, y del otro lado hay un espantapájaros, allá, ¿no es cierto? No miro al que voy a votar, miro al que voy a castigar. Ese es un problema. Bien, pero hay otro punto. Pregunta. Yo pregunto a ustedes o lo podemos hablar después. El peronismo, con su pragmatismo político, si ve que es el 66% del mercado electoral, cometerá, digo, el error, la ligereza, de presentarse dividido. Yo imaginé un diálogo. Y este diálogo que imaginé me lo voy reforzando. Y hoy, en la columna de Carlos Pagni, de alguna manera algo de esto se dice. Ese diálogo transcurre, podríamos decir, transcurre entre Cristina y Pichetto. Pichetto dice: Cristina, gobernaste 12 años, 8 años más Néstor, 12 años. Sabemos que tenés votos en la provincia de Buenos Aires, sabemos que tenés un nivel de popularidad, también sabemos, Cristina, que tenés problemas hasta acá, tenés por juicio por todos lados, problemas, esto, aquello. Cristina, ¿vos te das cuenta que además vos no estás presa porque nosotros no queremos votar que te saquen los fueros? Bueno, Cristina, ¿por qué no lo pensás? ¿Por qué no lo pensás? No nos obligues a una cosa desagradable. Y además, luego, si nosotros gobernamos, tus problemas, bueno, en fin, pueden mejorar. Vamos a decirlo de esta manera. Bueno, yo creo que hay una posibilidad de que Cristina baje su candidatura. Si Cristina bajara su candidatura, hay 2 o 3 figuras del peronismo no K que podrían ser, ¿no es cierto?, ese candidato que se vota por despecho, para lo cual no se necesita ser muy popular, se necesita ser el otro del que voy a castigar. Me parece que ese es un escenario que, si se cumpliera, colocaría al retorno del peronismo al gobierno como la probabilidad más alta al día de hoy. Al día de hoy. Dentro de 14 meses lo hablamos. Y luego tengo, bueno, este regreso de Cristina a la presidencia lo veo muy difícil. Porque además Cristina tiene votos en el Gran Buenos Aires, pero la Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria no tiene un nivel de arraigo nacional. Creo que hubo elecciones en Río Cuarto, el candidato sacó 3% de los votos. Tiene un problema de organización, tiene un problema de financiamiento. O sea, Cristina tiene problemas. Y yo le digo a la gente y le digo a los empresarios e inversores que nos consultan, les doy un ejemplo sacado de la carrera de caballo. Yo nunca me dediqué a eso, pero lo sé por haber escuchado. Hay uno que va por el medio y es el que llama la atención y todos miran a ese, pero hay uno que avanza, como se dice, por los palos. Los palos del lado de acá, que uno no ve, porque uno está de acá, ahí está. Cuidado, porque puede haber un candidato del peronismo que avance por los palos, se lleva a todos puestos y la gente se distrae pensando que esa es Cristina, porque Cristina es una figura con un fuerte liderazgo y un fuerte volumen político. Ahora, ¿saben qué? El único escenario de balotaje que gana Macri hoy se lo gana a Cristina. Otros no los ganan. Como yo dije que esos son experimentos abstractos, no me quiero detener. Pero Pichetto, en ese diálogo que yo imagino, pues si además Cristina tenemos estos datos, vos con Macri perdés, ¿qué le vamos a hacer el favor? No. Bueno, a lo mejor eso no pasa, Cristina se presenta, usted ha dicho finanzas y con cualquier cosa. Ahora, hoy Pagni sostiene al final, Cristina no puede confiar en que le van a dejar los fueros si sigue en la posición irreductible que está. Porque hay una cuestión que es esta, la contradicción de Cristina con el peronismo. El peronismo no puede progresar políticamente con Cristina. Cristina pertenece al pasado. El peronismo no sé si va a construir una opción de futuro, pero en tal caso, si es Cristina, seguro va a ser de pasado. Y hay en el peronismo una serie de dirigentes que van creciendo, ¿no es cierto?, y que quieren su espacio. Pero si le agregamos a eso que tienen, ¿no es cierto?, la herramienta de los fueros, por lo cual ella podría estar presa o no, me parece que es una condición que la pone a Cristina en una debilidad que la va a hacer replantear posiblemente su estrategia. Bueno, y el último escenario es el que
felizmente considero menos probable, pero se ha hablado, es una ingobernabilidad, una explosión del dólar, una salida del gobierno, es el escenario del helicóptero que yo creo que felizmente se está alejando. Bueno, y ya empiezo a terminar. 2 minutos me quedan, fantástico. ¿Para los 30? Bueno, yo simplemente lo que sostengo es esto. Las élites argentinas no se sientan a acordar. ¿Qué quiere decir acordar? ¿Qué quiere decir? Es ponerse de acuerdo en 4 o 5 temas, separarlos de la competencia política y electoral y convertirlos, si voy a decir una palabra gastada, en políticas de Estado. El Estado, por definición, es la administración de un país. El Estado tiene que ser relativamente autónomo de la política y sus políticas tienen que ser la expresión de un promedio de las distintas posiciones políticas. En la Argentina no sucede así. Cada gobierno que llega quiere imponer su ideología al que no llegó y además se cree con el poder suficiente para hacerlo. Este tipo de crisis muestran la insuficiencia del poder de cada uno de los gobiernos, o lo que un sociólogo de la generación anterior a la mía llamaba el empate hegemónico en la Argentina, porque los sectores no terminan de dirimir fuerzas y siempre prevalecen esas competencias que quedan inconclusas. Entonces, yo les voy a dar, o voy a plantear, a ver, desapareció mi, no, desapareció, a ver, ¿pueden volver a poner aquí la presentación? Aquí. Muy bien, gracias. Mi conclusión dice, la coyuntura ha alterado las prioridades de la Argentina. Estabilizar el dólar depende de afuera más que de adentro. Si el rescate del fondo se concreta como es previsible, contribuirá a garantizar la gobernabilidad en corto plazo, a cambio de un ajuste severo, cuyas consecuencias no pueden preverse, pero ya complican la reelección del presidente, lo dije. Y como lo urgente no puede postergar indiferente lo importante, concluiremos con una breve reflexión sobre los desafíos a mediano y largo plazo, que si se resolvieran podría evitar a la Argentina, creo yo, cuestiones recurrentes. Acá, pequeño esquema, solamente para pensar. 4 grandes cuestiones de la Argentina: crear trabajo de calidad, recibir inversiones, exportar. Argentina carece de dólares genuinos. Exportar, la palabra exportar. Pablo Gershunov, uno de los mejores economistas, historiadores económicos de la Argentina, dice que hay que hacer una coalición de exportadores. Trabajo de calidad, inversión, exportación y ahorro en pesos. Los argentinos estamos divorciados de nuestra moneda por 70 años de inflación. No queremos el peso, no queremos dólares, pero tenemos que ahorrar en pesos. Si los argentinos no confiamos en ahorrar en pesos, no ahorrar en pesos a tasas siderales, sino a tasas normales. Entonces tengo trabajo, exportación e inversión, pero tengo que resolver débil consenso institucional, desigualdad y pobreza y baja productividad y competitividad. Si hubiera estado acá antes, Sica hubiera hablado de que es necesario ser competitivo. Hay que resolver la cuestión de productividad y competitividad. Ese es mi primer repaso de temas que creo que hay que tener en cuenta. Y termino con esto: debatir y consensuar el modelo de creación de riqueza. Hay un concepto que viene del marxismo, pero ahora se utiliza, que es un concepto de la economía estructuralista, que es el modelo de acumulación. ¿Cómo crea riqueza un país? Y después cómo la distribuye. Primero, cómo la crea. Hay que discutir. Matriz productivo, la especialización y la inserción en el mercado nacional e internacional. ¿Qué vamos a producir? ¿Bajo qué condiciones? ¿Para qué mercados? El rol del Estado, que es fundamental. Pasamos, ¿no es cierto?, de la política estatista a la política de la iniciativa privada, como pasamos de la euforia a la depresión para volver a la euforia. No tenemos eje, no tenemos tema, no tenemos estrategia, tenemos que discutir el rol del Estado. Quiere decir discutir las políticas públicas. Luego
tenemos la legislación y las instituciones. Los estudios de los economistas más modernos dicen los países fracasan o tienen éxito no solamente por la calidad de su economía, sino por la calidad de sus instituciones que exceden a la economía. Son instituciones económicas, la moneda es una institución económica, pero la justicia es una institución, ¿no es cierto? La educación, eso o debería ser una institución. Bueno, las instituciones, la legislación, esto es, las reglas de juego jurídicas institucionales en las que nos vamos a desenvolver, que tienen que ser sabias, pero además tienen que ser estables y equitativas. Y finalmente, las relaciones de fuerzas, porque la vida social y económica es una vida de intereses, y esos intereses hay que coordinarlos. Pero si discutimos matriz productiva, si discutimos rol del Estado y si tenemos legislación, quiere decir que tenemos una hoja de ruta para mediar, acomodar, administrar los intereses sectoriales y las relaciones de fuerza. Los países que funcionan lo que hacen es mediar los conflictos de intereses. Los países que no funcionan lo que hacen es aprovechar el momento cuando a mí me toca, me llevo todo, porque sé que cuando le toca al otro se lleva todo. Bueno, esto es lo que yo les quise plantear. Me parece que estamos en un momento importante de la Argentina. Tal vez esta crisis, con esta combinación de hartazgo que sentimos por caer siempre en el mismo problema y a la vez esta exposición dolorosa pero necesaria sobre los niveles de corrupción e impunidad, nos lleven a alguna forma de progreso que haga de la Argentina un país mejor en los próximos años. Muchas gracias.